Mágica Fe, J. J. Benítez. Narrado por Alejandro de Nevadón. A Mágica Fe, hija de Giovanni Carella, Milu, señora que fue de Pepe García Martínez. Javier, hijo de Emilio Carnicero. Mauricio Guller, la bruja buena de Ulía. Andreas Faber-Kaiser, amigo y hermano. Y al buen Dios, que bombearon ideas desde el otro lado y durante los 126 días que necesité para pintar la fe. Río Jordán. Solo pretendía soñar. Hajim no replicó. Estudió la propuesta y, durante unos segundos, se limitó a acariciar la plateada palanca del cambio de marchas. Y el Mercedes, ronroneando fielmente, se unió a mi espera. A unos cientos de metros, un río Jordán turbio y preñado de lluvias arrastraba su historia con prisas. Para alcanzarlo solo había que salvar aquellas cenicientas y caracoleantes dunas y, naturalmente, el oxidado laberinto de alambres espinosos que las coronaba. Hajim, el guía, complaciente y decidido, acostumbrado a mis irregulares exploraciones, puso en movimiento el pesado turismo, adentrándose en el arenal y sorteando los restos de alhambras y trincheras. Mi petición, sencilla en apariencia, fue puntualmente comprendida. Tras una agotadora jornada en los rojos acantilados que amurallan el Mar Muerto, siempre a la búsqueda de un indicio, de un color o de una sensación que pudieran hablarme de Jesús de Nazaret, había experimentado la irrefrenable necesidad de caminar junto al Jordán. La tarde de primavera escapaba violeta y apacible hacia las cumbres del Moab, y quise recibir el crepúsculo en la soledad de unas aguas que, sin duda, sabían más que yo del Hijo del Hombre. Solo pretendía soñar, imaginar a mi admirado Jesús entre los verdes abanicos de juncos, escuchar el aleteo de su manto al viento, y quizás, quién sabe, el eco de su voz, profunda y acariciadora, acallando mis propias ansiedades. Y el Mercedes, adivinando un camino inexistente, prosiguió un penoso cabeceo entre las dunas. Y de pronto, en una perdida torreta militar, alguien dibujó unos brazos en alto. Hajim frenó con brusquedad. Escrutó la convulsiva silueta, pero, a excepción del amenazante fusil, el mensaje resultó indescifrable. Y echando pie a tierra prestó atención a los gritos del centinela. El vocerío, en hebreo, fue breve. La figura bajó el arma y el guía, hierático y mudo, giró sobre los talones. Y lo hizo como un autómata, con lentos y estudiados movimientos. No supe qué pensar. ¿Habíamos penetrado en una zona prohibida? Hajim permaneció con la mirada fija en el sendero recorrido. Finalmente reaccioné. Abrí mi portezuela y, cuando me disponía a saltar del vehículo, la imperativa voz del judío me paralizó. «¡Quieto! No te muevas. Estamos sobre un campo de minas». Cuando se desplomó en el asiento, un aparatoso sudor empañaba sus lentes, y sin perder la compostura apagó el motor. Limpió las gafas, enjugó frente y sienes, y supongo, continuó pensando a gran velocidad. Lo observé con curiosidad, aunque no puedo negar que el miedo también me tenía atrapado, tal y como he experimentado en otras circunstancias parecidas. Una saludable e incomprensible tranquilidad fue invadiéndome, y el pánico quedó reducido y controlado. Durante un par de minutos no hubo palabras. Mi única aportación fue una sincera e interminable sonrisa, y el gesto pareció serenar al voluntarioso Hajim. Tomó la iniciativa y propuso un plan, teóricamente viable, para salir con bien de semejante atolladero. Acepté al punto, y deslizándome por la ventanilla trepé al techo del Mercedes. Desde allí, tanteando con la punta de la bota, me dejé caer sobre la rodada izquierda, impresa en el arenal. Hajim arrancó, metió la marcha atrás, asomó medio cuerpo y, gobernando el volante con la mano derecha, retrocedió centímetro a centímetro, con el alma y los sentidos pendientes de mis indicaciones. El resto, durante 2 angustiosas e interminables horas, buscando obsesivamente nuestras propias huellas, fue un trabajo de sincronización. Solo contaron la pericia del chofer,
y la sangre fría del caminante. Pero de todo esto solo fui consciente algún tiempo después. Recuerdo que al desembocar, al fin en la carrera de Jericó, fuera ya de peligro, extenuados y sin palabras nos abrazamos. Y sé que ambos, judío y cristiano, dimos gracias al mismo Dios. Días más tarde, el respetuoso guía me formuló una pregunta. ¿Cómo pudiste conservar la calma? Y le confesé mi secreto. Dejé hacer a la providencia. El club. Jerusalén. Mi querida hija. Supongo que la aventura a orillas del Jordán te habrá sorprendido. Lo sé. Tu padre, en el fondo, es un gran desconocido. Son tantos los secretos que guardo. Más aún, imagino que esta inesperada correspondencia llenará de asombro tu recién estrenada y luminosa juventud. No te alarmes. Como irás viendo, estas cartas obedecen a una poderosa razón. La más importante, me atrevo a decir, que un ser humano pueda poner en juego. Y te adelanto que no pretendo que la comprendas, y que me comprendas al 100%. Me daré por satisfecho si, con la generosidad que distingue a los de vuestra edad, terminas de leer estas íntimas confesiones. Ojalá algún día hagas tuyo el tesoro que ahora pongo en tus manos. Porque de eso se trata. De regalarte lo más valioso que he sido capaz de hallar en estos casi 50 años de agitada existencia. Ahora es el momento, me he dicho, después de no pocas dudas. Ahora, cuando tú acabas de asomarte a la vida y yo intuyo que estoy doblando los últimos recodos del camino. No me gusta la palabra testamento, suena a ruptura. Por tanto, si te parece, vamos a dejarlo en lo que realmente es, en la viva y cálida manifestación de alguien que te ama y que, simplemente, al observar cómo va aproximándose a la otra orilla, se ha visto asaltado por una inquietante pregunta. ¿Y yo, tras mi paso por este mundo, qué puedo dejar a las personas que quiero? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Fama? Y replicarás, con razón, que eso es lo acostumbrado. Pues bien, después de años de reflexión, estoy y no estoy de acuerdo. Es justo que los hijos hereden lo poco o mucho que los padres hayan acertado a reunir, pero también te digo que esos bienes materiales terminan agotándose y, sobre todo, agotando a quien los posee. Un ejemplo. Cuando alguien no tiene dinero, alcanzarlo puede convertirse en un afilado dolor de cabeza, que va y viene según el viento de la ambición. Y si un día, al fin lo consigue, descubrirá con desolación que el dolor de cabeza se ha hecho crónico. Dicho de otra forma, ahora que estoy a tiempo, quisiera dejaros un legado, herencia o testamento. Llámalo como gustes, que no se agote. Que no provoque quebradero alguno. Que no te inquiete. Que te llene de paz. Que su posesión te enriquezca más allá de lo que jamás hayas imaginado. Un tesoro que, además, puedas transmitir, multiplicado si cabe, a todos aquellos que te rodeen en el futuro. ¿Y de qué demonios estoy hablando? De algo, insisto, que no me atrevería siquiera a mencionar, de no estar absolutamente seguro. Han sido más de 20 años de continuas experiencias, de silenciosas y rigurosas comprobaciones. Sabes que soy un enfermo del dato y que difícilmente me pronuncio sobre lo que no conozco. Pues bien, después de ese largo y atormentado peregrinaje, he llegado a la firme conclusión de que la providencia existe. Este es el tesoro que pongo en tus manos. E imagino que habrás sonreído, entre burlona y compasiva. ¿Y eso es todo? ¿Es que mi padre ha perdido definitivamente la razón? Déjame que te vaya explicando. No se trata, como puede parecer a primera vista, de comunicarte una idea más o menos poética. Todo el mundo lo ha oído en alguna oportunidad. El asunto es viejo. Alguien, hace 2000 años, se cansó de repetirlo. Lo que he descubierto, y tampoco es nuevo, va más allá de las ideas. Estoy hablando de una fuerza, de una presencia, de una realidad física,
Me gustaría ser un mago de la palabra para acertar con las expresiones. Que está ahí, que lo inunda todo. Un poder transparente como el viento que recibe diferentes nombres. Unos los llaman providencia, otros lo simplifican en el término Dios. Los menos con gran acierto suelen referirse a ello como un concepto que, en realidad, es consecuencia de la existencia de esa providencia, la fe. Y yo, en broma y en serio, me he quedado a medio camino entre lo uno y lo otro. Y como bien sabes, suelo utilizar la expresión nave nodriza, sustituyendo así a Dios y a la providencia, demasiado solemne, y a la casualidad, definitivamente blasfema. Cuando alguien descubre, verifica y queda convencido de la autenticidad de este tesoro, su vida estalla en 1000 pedazos. Todo cambia. Los pensamientos y ambiciones habituales se agitan y la brújula del corazón termina orientándose hacia rumbos insospechados. Y el hombre o mujer que acepta esta sutil, invisible y poderosa presencia entra a formar parte, casi sin querer, del más asombroso club, el de los afortunados. Y no exagero, mi querida hija. A lo largo de estas improvisadas cartas intentaré demostrarte cómo las personas que disfrutan de esa fe, que creen en la providencia o saben de la familiar nave nodriza, son radicalmente distintos. Ojo, no he dicho mejores ni peores, solo diferentes, que no es poco. Y son distintas porque, al ser conscientes de esa verdad y jugar a su juego, se convierten en individuos tolerantes, confiados, generosos, trabajadores, audaces y pacientes. Forman, en definitiva, un grupo de triunfadores que no buscan el triunfo. Un grupo de conquistadores que va logrando la más difícil conquista, la del conocimiento de uno mismo. ¿No es ese un club de seres afortunados? ¿No es esta una riqueza que merece la pena dejar en herencia? Y aunque poco a poco iré desgranando cómo entiendo que actúa esa magnífica fuerza y cuáles son y cómo nos benefician sus mágicos dedos, permíteme que me detenga en un punto que conviene aclarar. Al manejar conceptos como fe, providencia, etc., no arrimo el ascua a la sardina de ninguna religión. Fui un hombre religioso, cierto, pero un buen día, esa misma nave nodriza, que ahora simboliza mi gran tesoro, se ocupó de apartarme de lo que conocemos por iglesias. Y en solitario, confuso y aterrorizado, emprendí una durísima búsqueda personal, un camino sin retorno. Sé que parece un contrasentido. Al final, paradojas de esa, en ocasiones incomprensible fuerza, fui a desembocar en la misma o parecida autopista por la que circulan millones de personas que, honrada y sinceramente, comulgan con los mensajes de las diferentes iglesias. Te escribo, pues, desde una experiencia pura y absolutamente personal, ajena a dogmas, directrices o andamiajes eclesiásticos. Es mi desnudo y atormentado corazón el que tienes frente a ti. Te cuento cómo, en definitiva, alguien alejado de rituales y creencias oficiales también puede experimentar, practicar y beneficiarse de la fe con mayúsculas. Ojalá alguna vez lo comprendas por ti misma. Entonces comprenderás que esa seguridad, esa confianza casi suicida, esa aceptación sin reservas de la prodigiosa inteligencia que nos envuelve y gobierna nada tienen que envidiar a la fe tradicional que enseñan en catecismos y púlpitos. Es más, como irás viendo, en el fondo, muy probablemente, una y otra fe son en realidad la misma cosa. Lo curioso es que el gran relojero es capaz de hacer funcionar los relojes con o sin la maquinaria tradicional. Y dicho esto, supongo que empezarás a entender o intuir el secreto de mi frío y sereno comportamiento en el campo de minas, y muy especialmente la respuesta a Hajim. Besos y que la nave nodriza te siga bendiciendo.
Carretera de Masada. Pobre ingenuo. Esta vez Hajim no preguntó. Su mirada, montada en la complicidad, lo dijo todo. Y divertido, sonreí. Sin embargo, para los amigos que me acompañaban, el providencial malentendido no pareció encerrar ninguna secreta lectura. Gianni Ferrari, Albert Schomer y Ramón Rato, pacientes sufridores durante años de mis locas ideas sobre la nave nodriza, encararon el incidente poco menos que a título de inventario, culpando a la casualidad. La pequeña historia había nacido el día anterior. Interesados en visitar la soberbia meseta de Masada y las célebres cuevas donde fueron hallados los pergaminos del Mar Muerto, concerté los servicios de mi fiel guía en Israel. Y la partida, desde el Hotel King Solomon en Jerusalén, quedó fijada para las 7:30 de la mañana. Pero, incomprensiblemente, Hajim no se presentó. Mejor dicho, lo hizo con una hora de retraso. Desolado, juró por sus antepasados que la culpa no era suya. En su agenda figuraba las 8:30. Y aceptando mi posible error, dimos por zanjado el incómodo y aparentemente pueril pleito. Después de todo, me dije, ¿qué importancia podría tener salir una hora antes o una hora después? Pobre ingenuo. La noche anterior, unas montañosas nubes se detuvieron sobre la ciudad santa, descargando un diluvio. Al alba, la escandalosa tormenta amainó, y la bella Jerusalén despertó con un luminoso toque plateado. La mansa lluvia residual no alteró los planes ni el entusiasmo de aquellos periodistas, y la inocente excursión se puso en marcha de acuerdo con el programa previamente pactado. Pero al enfilar la orilla occidental del Mar Muerto, el guía y conductor se mostró inquieto. La copiosa borrasca había colmado los resecos wadi, o torrenteras que surcan a decenas las estribaciones del desierto de Judá, y convertidos en violentos ríos y estiradas cascadas, castigaban el asfalto saltando desde los empinados contrafuertes y arrastrando racimos de piedras, y turismo y ocupantes se vieron seriamente comprometidos. Hajim, sin embargo, empeñado en mostrar a mis amigos las excelencias de la fortaleza herodiana de Masada, continuó el avance, sorteando pedrejones, atacando valientemente las cada vez más abundantes láminas de agua y barro que borraban la ruta, y por supuesto poniendo cara de póker ante los sensatos consejos de algunos de los pasajeros que, amén de recomendar prudencia, sugerían el retorno a Jerusalén. El forcejeo verbal fue cuestión de minutos. A escasos kilómetros de la histórica meseta, Hajim tuvo que parar definitivamente. Una de las avenidas, como una locomotora de tierra y roca, había sepultado la carretera, cortando el tráfico. Dos rugientes excavadoras se afanaban en las tareas de descombro. Y digo yo que fue el instinto lo que me movió a preguntar. La policía nos aclaró entonces que el violentísimo alud se había producido una hora antes. Mi reloj señalaba las 9:30. Un sencillo cálculo me abrió los ojos, lo verifiqué con el guía y, refugiándome en un espeso y significativo silencio, se limitó a asentir. Y deduje que, de haber partido a la hora inicialmente establecida, nuestro paso por el lugar habría coincidido con el mortífero desprendimiento de la montaña. Y la mirada de Hajim, montada en la complicidad, lo dijo todo. Y divertido sonreí. ¿Casualidad? El secreto. Jerusalén. Queridísima hija, creo saber lo que estás pensando. Mi padre habla de una misteriosa fuerza, de una mano invisible que lo gobierna todo, y rechaza la casualidad. Muy bien, convénceme, demuéstrame que ese maravilloso tesoro es algo real. Como me temía, te precipitas. Estas cartas, aunque estoy convencido de cuanto afirmo, no son, nunca serán una imposición. No pretendo convencer. Hace mucho que aprendí a rechazar la compraventa de asuntos relacionados con la inteligencia y los sentimientos. Solo expongo. Te ofrezco algo que, para mí, y para otros antes que yo, se presenta como un precioso descubrimiento. Un hallazgo, y me parece que vuelvo a repetirme que, eso sí, me gustaría pudieras hacer tuyo algún día. Hay un punto, sin embargo, en el que reconozco que tienes razón. ¿Cuál es el truco, la fórmula,
o el secreto para al menos empezar a comprobar por uno mismo que la providencia existe? Ya ves, sin querer estoy metiéndome en honduras teológico-físicas. Tranquila, la aventura será breve. Antes de revelarte el secreto, déjame que te cuente una historia. ¿Recuerdas las que os refería cuando erais unos niños? Pues bien, había una vez 2 hombres buenos que convivían en la misma casa, compartiendo igualmente el duro trabajo. En realidad, sus vidas eran muy parecidas. Rezaban con idéntica devoción, luchaban con el mismo coraje, padecían infortunios muy similares. Ambos, en definitiva, creían en la providencia. Pero con los años, solo uno conservó la fe. El otro, a pesar de sus oraciones, las fue perdiendo misteriosamente. Y un día, creyendo que Dios no era justo, preguntó a su amigo, ¿cuál es tu secreto? Y el segundo hombre replicó, abrir los ojos. Supongo que habrás captado el truco. La verdad no está en lo que vemos, sino precisamente en lo que no vemos. Me explico. No es que la verdad sea invisible. Lo que sucede es que circulamos por la vida sin mirar o con el sentido común desenfocado. Y termino el discurso. Teólogos y pensadores siguen discutiendo sobre el secreto de la fe. Casi todos aseguran que estamos frente a un misterio divino. Dicen que viene a ser como un regalo. La providencia la reparte a capricho. Unos la tienen, la tenemos, y otros no. Sinceramente, me niego a aceptarlo. Dios tiene fama de pillo, pero que le divierta esconderse no quiere decir que sea un caprichoso. Muy al contrario, una de sus debilidades es compartir. Y me pregunto y te pregunto, mi querida hija, si la gente que descubre el tesoro de la fe se convierte en afortunada, ¿por qué Dios iba a repartir ese premio gordo en plan lotero? La posibilidad de creer como los tréboles de 4 hojas no es un milagro. Están ahí, son algo real, solo hace falta una condición para hallarlos, abrir los ojos. Es decir, detener la frenética carrera a ninguna parte y regalarnos un minuto para mirar, reflexionar y sacar conclusiones respecto a esas extrañas cosas que ocurren todos los días. Sé que esta teoría le quita pompa y solemnidad a la providencia. Lo siento. Prefiero imaginar y sentir a Dios como alguien que comparte, que no sabe decir no, más que un jugador de dados. Tengo la sospecha de que la providencia, obligada por la miopía humana, ha tenido que especializarse en segundas oportunidades. Observa los libros que forman la Biblia. Los asuntos importantes nunca cuajan a la primera. Miopía. Esta es la clave. Y seguirás preguntándote, ¿y por qué el ser humano no ve? Creo haberlo mencionado. Las personas, si te fijas, corren, corren y corren. Pero, si las interrogas, no sabrán decirte por qué corren. Y empeñadas en esa absurda carrera a ninguna parte, no tienen tiempo para mirar. Y lo que es peor, pierden la ocasión de entrar a formar parte del club. Pero como te decía, Dios se ha hecho experto en segundas oportunidades. Discúlpame. Tengo tantas cosas que comunicarte que he vuelto a perderme. ¿De qué te hablaba? Sí, del secreto para empezar a comprobar por uno mismo que la providencia existe. Dicho está, abrir los ojos, levantar el pie del acelerador de la vida y, despacio, analizar y valorar esas extrañas cosas que nos ocurren todos los días. ¿En verdad obedecen a la casualidad? ¿Son algo fortuito o la consecuencia de un plan meticulosamente diseñado? Este obligado proceso de análisis, no voy a engañarte, es largo, tenso y muchas veces desesperante. Ya ves, yo he necesitado de más de 20 años para, sencillamente, abrir la puerta y asomar la nariz. Y en esa pelea con la lógica, como el más rabioso enemigo, he llegado incluso a consultar a los expertos en matemáticas y computadoras. Y he sometido esas extrañas cosas que nos ocurren todos los días al veredicto imparcial del cálculo de la probabilidad. Respuesta de la ciencia: imposible.
Una mareante procesión de ceros demostraba, una y otra vez, que esas extrañas cosas que nos ocurren todos los días no están sujetas al azar. Son ilógicas e incomprensibles desde el prisma científico. Entonces, al igual que un corcho, muy lentamente fui ascendiendo hacia una superficie que jamás pude imaginar. Una superficie que, en realidad, es el principio de otro universo. Y una de mis primeras y viscerales reacciones fue apartar del vocabulario una vergonzante palabra: casualidad. No sé quién la inventó. Seguramente alguien que conoció la verdad y, asustado o sabedor del diabólico dominio que podía ejercer si camuflaba el hallazgo, cambió los papeles. Y la socorrida expresión, ¿qué casualidad?, terminaría convirtiéndose en la mayor estafa de la historia. ¿Te has parado a pensar cuántas veces al día invocamos la irritante blasfemia? Y digo bien, blasfemia. Es decir, insulto a la inteligencia humana. Que no comprendamos, que no seamos capaces de abrir los ojos o de resolver el secreto de las cosas, no nos autoriza a proclamarnos tontos de capirote. El término casualidad, cada vez que lo manejamos, significa eso: una piedra contra nuestro propio tejado. Recibe 1.000.000 de besos y que la nave nodriza te siga protegiendo.